Gracias a Dios estamos aquí nueva vez para llevarles a ustedes una entrega más de este su programa Enlace Gobierno Empresa. Hoy me siento muy contento y muy alegre de contar con la presencia de un gran amigo, de un periodista a carta cabal, de un profesional, de un joven para mí eh, ético, con un nivel de profesionalidad verdaderamente vertical y con unos criterios y una experiencia vasta. Nos referimos a nuestro amigo Víctor Bautista, quien es asesor y consultor estratégico a través de su empresa, sobre todo, de consultoría. Él prefiere, y yo he visto que ha participado en muchos asuntos de estrategia crítica en todos los ámbitos, y precisamente vamos a hablar porque nosotros estamos atravesando la sociedad, una situación crítica, para oír las observaciones, los comentarios y las valoraciones y las lecturas que da Víctor Bautista a la situación y cómo enfoca el trabajo de los medios y de los periodistas y de los asesores en comunicación e imagen. Vamos a iniciar nuestra conversación con nuestro invitado, el licenciado Víctor Bautista, quien es asesor y consultor en comunicación estratégica y presidente de Mediáticos Consultores. Víctor, yo quise conversar contigo, primero por la larga amistad que tenemos y porque la sociedad en este momento, como tú bien, yo he presentado en tu participación, que tú eres un estratega de crisis. Entonces nosotros estamos convencidos de que nuestra sociedad inició un proceso de crisis que, en mi caso, yo quiero que se profundice para resolverlo, pero que esa es tu especialidad. Entonces nosotros quisiéramos saber, en los medios de comunicación, cómo manejar estos asuntos tan complicados en donde hay figuras que ya se han tipificado, Víctor, como son, por ejemplo, las bocinas, y entonces que no es más, de acuerdo a lo que se ha dicho, que elevar reputaciones por paga. Entonces, en el medio también hay crisis, en los medios y en lo que ofrecen. ¿Cómo tú enfocas eso desde el ámbito ético, moral y profesional? Bien, David, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí en Enlace Tu Gobierno casa. Empresa. Sí, mi casa, por supuesto. Sí. Que tú y yo hemos tenido diálogos largos, ¿verdad? Fuera de cámara. Yo creo que este es el primero que Víctor, tenemos. ¿dónde tú has estado en los medios? No, yo he estado, bueno, yo he estado en todos los periódicos No prácticamente, me digas. con la excepción de Listín Diario, pero casi en todos. Hoy. He tenido función ejecutiva en el periódico El Siglo, fui su director de Última Hora, director ejecutivo del Caribe. Fui de los fundadores del semanario Clave y de Clave Digital. Dirigí el noticiero de SIN, de Alicia y de Fernando, mis queridos amigos. Un cuarto bate. Efectivamente. Y me inicié en el periódico Hoy como reportero de economía. Que ahí fue que nos hicimos nuestra Efectivamente. primera mitad. Sí, ya hace mucho tiempo de eso ya. Bueno, Porque no te pongas a sacar cuenta que yo estoy negado. es que somos precoces. Pero fíjate, David, en cuanto a lo que me planteas, de cómo manejar las situaciones de crisis desde el punto de vista de la comunicación. Casi, yo diría y que... en el ámbito ético sí, y moral. Sí, claro. Yo diría que todos los manuales de comunicación de crisis que pueda consultar, de los más connotados expertos de manejo de crisis y de reputación, que eso está muy en boga ahora, ya tú tienes hasta el Instituto de la Reputación, el Reputation Institute. No tengo claramente dónde se encuentra la sede, creo que en España. Yo tuve contacto con ellos, con ejecutivos de esa entidad en Miami. Estuve recientemente en una cumbre iberoamericana de comunicación estratégica y ahí conocí a estas personas que, por cierto, presentaron unos resultados ahí sobre el nivel de reputación de los países. Y curiosamente, y eso se difundió en un cable de EFE, porque la agencia EFE estaba ahí cubriendo, curiosamente República Dominicana y Uruguay, creo,
aparecen en el hemisferio, en el continente, en la parte, en Sudamérica y Centroamérica, aparecen como los países con mayores niveles de reputación, pese a la situación por la que estamos atravesando ahora. Es una medición que hizo ese instituto, que sería bueno que se estudiara y se viera a fondo. Pero para entrar en materia con la pregunta que me hiciste, David. Sí. Manejar crisis, como nos ocurre ahora, que tenemos una crisis fuerte y yo con con riesgo de reputación grande, los manuales de comunicación sobre esta materia indican que lo primero es el comportamiento transparente. 1, decir la verdad de los hechos, exponerlos públicamente, aplicar consecuencias y aplicar correctivos. No hay otra forma de salir de una ola de crisis de manera exitosa que no sea por esa vía. Porque la crisis te puede pasar, la crisis puede pasar y puede hacer sus estragos y dejar sus secuelas, y tú puedes quedar fuertemente lesionado, incapacitado para levantarte de nuevo corporativamente, políticamente hablando. Entonces, el tema aquí, política también. Claro, el tema aquí es el manejo adecuado de la crisis. Entonces, en esto la transparencia juega un rol fundamental, porque cuando tú, en medio de una crisis, te dedicas a mentir o te dedicas a construir historias que son fantasías arregladas para desviar, todo lo que hace, David, es construir una bola de nieve que va creciendo y que se convierte en un fenómeno de consecuencias imprevisibles. Entonces, ahí podríamos encajar a la impunidad. Por supuesto. Que hace, que crea reputaciones y arregla cosas. Por eso te hablaba que el sistema de consecuencia es un eje importante para manejar de forma adecuada una crisis. Si no hay consecuencias ni hay correctivos, entonces nadie te va a creer. Entonces aquí el tema es que tú seas en el manejo de la crisis creíble, que la gente crea que sí, que tú admitas que sí, que hay una crisis y que tú estás resolviendo. Ahora, si intentas solapar la crisis, si intenta quitarle importancia o tratar de ponerla bajo un manto gris de mentira, esa crisis estará siempre contigo ahí y las consecuencias para ti pueden ser terribles. Y eso está comprobado. Ahora, Víctor, yo pensando, hay, bueno, esas bocinas que yo te digo, que en el país hay una especie como de moda de estas bocinas que hablan de megaministro, de presidenciable y todas estas cosas, pero que se ha visto que no importa la reputación del artículo, del bien para venderlo, no importa, o sea, no importa la reputación ni dónde venga, sino que yo tengo el poder del medio y yo te voy a promover como lo mejor. Pues no te ha pasado a ti como le pasa a algunos abogados, amigos míos que yo tengo, que le han dicho a algunos clientes que lo han buscado para un asunto que ellos no están de acuerdo con eso, droga y todas esas cosas. Mira, yo no te puedo ayudar, yo esos casos no los manejo. ¿No te ha pasado eso por casualidad? Sí, por supuesto, sí, porque nosotros siempre antes de manejar a cualquier cliente tenemos primero su perfil y hacemos lo que se llama la debida diligencia, el due diligence, para saber con quién estamos tratando. Porque como empresa no nos interesa ganarnos todo el dinero que está en el mercado. Yo pienso que no todo dinero se gana. Pero sobre el tema de las bocinas, como tú le llamas a esto, que es un fenómeno que para mí es digno de estudio y creo que debería ser el tema de tesis de los estudiantes de las escuelas de comunicación. Sí. Recuerda que cuando comenzamos a hablar del manejo de crisis, te hablaba del tema de la verdad, de la credibilidad. Entonces, en tiempos de crisis, tener portavoces creíbles, tener portavoces debidamente entrenados, porque la bocina es una categoría. Que articulen de manera hábil y precisa los mensajes clave de la empresa, de la institución o de la persona en crisis es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un modelo de bocinazgo que consiste en que simplemente te doy el billete mensualmente, te doy una iguala por un tiempo y tú te dedicas a hablar bien de mí. Y tú manejas mi discurso, tú te apropias de él
y tú lo manejas para limpiarme la imagen o enfriarme. ¿Qué es enfriarse? Es visto como que dice, ¿me entiendes? Salir un poco de... Claro, pero ¿qué está pasando con eso? Para mí ese modelo es insostenible, ese modelo de abordaje de las crisis, pagándoles a bocina, porque la gente, este pueblo dominicano es un pueblo inteligente, perspicaz, aunque tengamos una población amplia, con bajos niveles de educación, este pueblo es chispeante y se la lleva en el aire, como se dice. Sí. Y esa gente se le podrá creer por un tiempo, por una coyuntura determinada. Ponga ya la gente durante un tiempo, pero no todo. Pero su verdad, que ya entra en la categoría también de posverdad, llegan a ser simplemente historias urbanas que la gente escucha y no le presta atención, que no generan cambios de percepción. No generan cambios de percepción ni salvan reputación. Entonces, para mí, David, honestamente, pagar a bocina para manejar la reputación es echar dinero en saco roto. Bueno, yo tengo que preguntarte por la gran experiencia que tú tienes en tantos medios y tengo que aprovecharte porque a pesar de que tú te vas a tener que comprometer a venir periódicamente aquí, porque estos temas tú y yo estamos obligados a abordarlos en el ámbito ético, moral, para nuestra sociedad y nuestros hijos. Nosotros tenemos un caso emblemático, Joao Santana, un exitoso, que cambia percepciones y que, ¿cómo podrías tú describir el fenómeno de que su hoja de servicio tiene como que sé yo cuántos presidentes? Sin embargo, estamos envueltos en esto. ¿Qué hubo ahí para uno analizar con propiedad esos servicios que parece no importaba el alcance ni la forma? Bueno, yo creo que hay que reconocer que Joao Santana es un profesional con talento, porque el talento no se le puede negar. Tiene talento. Hay gente que son genios del mal. Tiene genialidad, sí, y tiene una alta capacidad de manejar imagen. Lo demostró y sus resultados están ahí. Yo te decía fuera de cámara antes de comenzar que lo que hace la comunicación estratégica es acompañar procesos, que la comunicación no hace milagros. Tú puedes crear percepción de corto plazo, pero al final lo que se sostienen son los hechos. Es decir, cualquier individuo o institución que Joao Santana tomara y le articulara un plan de comunicación especial para elevar su reputación, su visibilidad y su influencia, es sosteniblemente exitoso si y solo si ese ente mantiene buenas prácticas en el tiempo, porque la comunicación es un acompañante. Aquí no podemos decir que Joao es un farsante, un tipo que fabrica. Lo que pasa es que él acompaña procesos. Ahora, si tú tienes malas prácticas, tú te vas a ir de cabeza. Vamos a un ejemplo. ¿Y si él también tiene malas prácticas? Claro, vamos a un ejemplo concreto que tenemos nosotros en la historia reciente de la República Dominicana. El Banco Intercontinental Baninter, un banco con una imagen por lo alto, la tasa de interés más baja en las tarjetas, todas las posibilidades, te traía aquí a muchísimos artistas y puso el pueblo a gozar, compitió fuertemente en el mercado. Tenía asustado a los otros bancos. Tenía su estrategia de comunicación, al final se fue de cabeza y nadie lo pudo detener. Ni el poder político, ni el poder económico, nadie. Eso fue una caída apocalíptica porque, David, el tema está en ser un buen ciudadano corporativo y acogerse a las mejores prácticas. Cumplimiento de la ley, un tratamiento ético con los clientes, un tratamiento ético con todos los stakeholders, los públicos de interés en lo que te maneja. Y eso es lo que te salva y lo que te construye una pared fuerte de reputación. La sociedad, en el caso de los políticos, una sociedad que respete y que crea en lo que hacen sus autoridades. Efectivamente. Entonces, tú sabes que hay un refrán que dice que hasta Roma cayó. O sea, el gigante Roma, el imperio más grande de todos los tiempos, cayó, se desplomó. Entonces, el poder no es eterno, tiene su tiempo, tiene su ocaso. Y se mantiene en el tiempo si sus fundamentos son sólidos. Son fuertes, sí. Porque tú puedes construir una estructura de poder con pie de barro.
sobre la base simplemente de un plan de comunicación para aparentar lo que no eres, pero es que la realidad desborda la comunicación. Tú puedes hacer, como dicen los expertos, yo puedo hacer... ¿Tú crees que ese es el caso que está ocurriendo con Joao? No, yo puedo hacer storytelling, como dicen los americanos, sobre David Toribio, que es contar las historias tuyas para que la gente, para seducir a la gente sobre tu persona. Pero mientras yo hago lo que se llama el storytelling, que estoy contando la historia, tú tienes que hacer lo que se llama el story doing, que es con los hechos tú respaldar esa historia que estoy contando. Sí. Entonces, el error de mucha gente que cree que la publicidad, que la estrategia de comunicación, que la propaganda, que el bocinazgo pueden ser sostenibles en el tiempo sin buenas prácticas. Eso es impensable. ¿Tú crees que eso es lo que está pasando con Joao? Yo pienso que con él, yo pienso que con él y las zonas, los lugares y clientes donde él intervino. O sea, que es un tema aquí que no solamente de Joao, sino que hay que revisar las prácticas. Víctor, hay una arista, un enfoque que yo también te lo quiero presentar. Porque no es menos cierto que cuando en los países, o en cualquier empresa, se construyen un mecanismo, un sistema operativo de acción, en estos casos tiende a arriesgar las personas que mantienen un comportamiento como tú a ser perseguido y a ser aislado, como lo hemos visto, que por ejemplo los gobiernos, incluso las empresas hasta te aíslan porque tienen miedo de que los gobiernos entonces también. ¿Cómo bregar con eso? Porque lo que han dicho muchos periodistas, bueno, yo era serio, pero entonces me tuve que cambiar la ropa. ¿Qué tú opinas sobre eso? Yo pienso, David, que la profesionalidad y la ética se respetan, que puede tener obstáculos, puede tener valladares que no pueda cruzar en el camino de repente, porque cada cabeza es un mundo. Hay gente que asume ciertas posiciones de uno que son profesionales como radicales, ¿verdad? Yo pienso que aquí el tema es actuar sobre la base de un criterio profesional, convencido de tus principios y además estando seguro de que lo que dices, lo que aporta como consultor en comunicación, lo está diciendo para construir. Lo está diciendo para construir y que no está situado en una postura ni de hacer oposición, correcto, ni de cuestionar, ni de afectarle la imagen a nadie. O sea, la consultoría en comunicación estratégica tiene que ser clara, precisa, profesional y plantear los postulados sin ningún temor, porque entonces no me busques. O sea, si quieres asesoría, vas a tener que escuchar lo que yo pienso de las cosas que están pasando. Dice Warren Buffett que si tú quieres que hagan lo que tú quieres, búscate a los profesionales malos. Ahora, claro, si tú quieres que hagan lo que el profesional sabe hacer, págalo. Es que la consultoría en comunicación profesional y estratégica generalmente no es complaciente y suele ser muy molestosa. Inclusive, tú me lees los lunes. Yo te leo. Mis artículos en el periódico son hasta riesgosos, Víctor. Bueno, hay gente que me ha calificado a mí como enemigo del gobierno y lo han dicho públicamente en emisoras de radio en este país. Y yo tengo relaciones con el gobierno. Yo pienso que relaciones muy profesionales y de respeto, porque yo me relaciono con entes respetables en el gobierno, que los hay, que los hay. Porque no es verdad lo que la gente piensa, que los gobiernos son un desastre y que eso es todo un espacio de corrupto. No es verdad. Los malos son menos. Sí, señor. Hay mucha gente buena en el gobierno y en los gobiernos que ha tenido República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me califican como enemigo del gobierno porque me manejo con un sentido crítico para ayudar, porque creo que la crítica ayuda más que la alabanza. Que la alabanza. Yo me siento honrado porque hay gente que lo que está es vociferando cosas, lanzando trampas y triquiñuelas, vociferando y creando historias urbanas rarísimas. Yo simplemente estoy apuesto a la criticidad como elemento para ayudar a manejar la crisis y a manejar las situaciones adecuadamente. Y esa es mi postura. Entonces, Víctor, en ese sentido, tú no negocias tu ética ni tu moral.
Porque al final, porque tú dices que todo eso es pasajero. Decía un amigo mío, de que bueno, yo soy ético, pero quizás porque nadie me ha comprado la ética, no me la ha financiado. Sí. Cada quien tiene su precio. Yo pienso que el mío particularmente es impagable por una razón. Yo tengo tres hijos, 3 varones, que yo sé que yo soy su referencia. Y yo lucho porque a un hijo mío en el colegio nadie le diga, tu papá es un ladrón, o tu papá está en una nómina pública sin trabajar, o tu papá recibe sobornos, o tu papá trafica con droga o hace negocio sucio. Porque el legado que yo le puedo dejar a mis hijos, porque yo no soy rico, yo vengo de una provincia de gente, ¿verdad? De gente pobre. ¿De dónde, Víctor? De San Juan de la Maguana, de la tierra del presidente. Y yo, como no tengo bienes materiales ni heredad, como dice la Biblia, para dejarle, entonces lo que yo le puedo dejar es el ejemplo, ¿verdad?, de un papá que luchó por ello de manera ética y que se arropó, como decía mi mamá, hasta donde su sábana le alcance. Y eso no es conformismo, que mucha gente se confunde. Es que tu ambición define tus necesidades. Entonces yo vivo bien, tranquilo. Yo no tengo urgencias materiales y no quiero tener más de las pocas cosas que tengo. Y por eso vivo en paz conmigo mismo. Sí, porque dije, rico no es el que tiene mucho, sino el que menos necesita. Efectivamente, por eso, David, hubo un momento en que alguien osó mezclar mi nombre con temas, digamos que antiéticos. Y lo hicieron en una emisora de radio en este país y nosotros demandamos y tuvieron que retractarse. Y esa retractación, que yo la tengo grabada, porque tuvieron que retratarse. ¿Estaba dentro del acuerdo? Sí, tuvieron que retratarse y además publicar un comunicado en el periódico Diario Libre. Yo enmarqué el comunicado, lo tengo en mi casa, lo tengo. Los muchachos lo ven. Y los muchachos, cada uno lo vio y cada uno escuchaba esa grabación donde se le pide excusa a su papá. Entonces, eso tiene precio. Eso no tiene precio. No tiene precio. Entonces, David, el tema aquí es que cuando estemos en crisis. Ahora, los políticos y los empresarios, ¿verdad, Víctor? Que también tienen que mantener una conducta. Pero por supuesto que sí. Tú sabes que yo pienso que aquí durante mucho tiempo, y no estoy hablando de esta coyuntura histórica que vivimos ahora, la historia dominicana está plagada de políticos marrulleros. Aquí la historia de la política de la República Dominicana. Como grandes políticos. Sí, la historia. Con marrulla y hipocresía y simulación. Así es, doble cara, clientelismo, populismo. Aquí la síntesis de lo que ha sido la historia política en República Dominicana es la historia de los bolos y los coludos. Esto se repite de manera recurrente en el espectro político dominicano. Ahora, yo creo que la sociedad está despertando y que se está permeando con el tema de la transparencia. O sea, fíjate que yo soy seguidor de las encuestas de opinión que se hacen. Y tengo un querido amigo que se llama Rafael Acevedo de Gallup, a quien le tengo mucho afecto. Mira, amigo mío. Claro, que puede testimoniar que cuando tú preguntabas 10 años atrás sobre la corrupción como uno de los males, en el ranking de males. No, eso estaba allí en el fondo o no estaba. Pero ahora eso ha subido. ¿De verdad ha subido? Claro, sí, ha subido, porque la gente ha entendido que cuando tú tienes funcionarios corruptos, antiéticos, no solamente se está robando el dinero público, sino que está imposibilitando que el país avance, que haya recursos para la salud, la educación, saneamiento, transporte, para todos los servicios seguridad públicos. O sea, para que tú vivas de manera digna. O sea, esa dignidad que tú puedes tener, un solo sujeto o 3 sujetos se le están robando. Entonces hay un despertar en la gente. Y los gobiernos y los políticos tienen que saber que eso está pasando y que tienen que replantear sus parámetros de reputación, que como te dije es un activo importante. También dentro de la política aparecen esas figuras que venden también sueños y entonces que se hacen la guerra de las encuestas. ¿No entra también dentro de un deterioro de la ética esos servicios vendidos? Indudablemente. Yo creo que quizás no ocurra ahora mismo en esta coyuntura,
pero el político exitoso de los próximos años será el que pueda competir por ser más transparente. Por ser más transparente. Porque a veces a ti te da un ganador previo a las elecciones. Por ser más ético, por ser más serio y creíble. Porque la sociedad está cambiando. La sociedad está cambiando. Aquí, y yo no soy profeta ni hijo de profeta. Y hay asesores también, claro, que venden sueños. Pero aquí la gente está... A los políticos. La gente está construyendo un concepto sólido de lo que es la dignidad. ¿Tú crees, Víctor, que aquella expresión del presidente Leonel Fernández en 1996 que decía que la corrupción se llevaba entre las uñas 30.000 millones de pesos al año en el 96, que yo no sé si uno hace un ajuste por inflación ahora, deben ser más de 100.000 millones? Eso fue un estimado conservador. Conservador. Sí, sí, sí. Yo pienso que es más grande, pero que no sentemos a los políticos solamente en el banquillo de los acusados ni en el paredón, porque la corrupción tiene ramificaciones en las que intervienen entes también gobernados. Aquí hay gente que ha sido exitosa empresarialmente sencillamente porque está bajo la sombra del Estado y porque todos sus contratos corruptos han sido suscritos bajo la sombra de papá Estado. O sea que no es solamente papá Estado ni papá políticos. Aquí yo pienso que hay un desafío de hacer de esta sociedad una sociedad ética y transparente. Y si eso no ocurre, David, nosotros podemos caer en el despeñadero. Ahora, ¿cuál es el consejo final que tú le das a los periodistas, que tanto alumnos que tú has tenido y también los que están en los medios? ¿Y cuál es el futuro a corto y mediano plazo de este servicio? No, yo pienso que ser profesional, ser ético y ser transparente. Esas son las claves. Y eso puede llevarte a que no sea exitoso, no lo creo. Lo que pasa es que si tú mides el éxito, porque tú quieres tener el carro último modelo, quieres tener una villa en Romana, ya es otra cosa. Ahora, si tú mides tu éxito de acuerdo con tus necesidades y tus alcances, tú puedes ser exitoso desde los principios, desde la ética y desde la profesionalidad. Víctor, yo la verdad es que si yo me hubiera enterado que íbamos a tener un programa como este hace tiempo, que nos hubiéramos sentado, pero lo que me queda es el grato sabor, y a ustedes amables televidentes, de que como Víctor está obligado, porque él es una especie, yo le digo un referente dentro del sector, y que está obligado a transmitir también lo que él con sus acciones presenta, pues lo vamos a tener periódicamente. Te agradezco, Víctor, tu presencia, y vamos a retornar con nuestra despedida.